Cuando los aviones de reconocimiento alemanes regresaron de misiones sobre Gran Bretaña a finales de enero de 1942, sus cámaras captaron algo nuevo. Rodaje en las estaciones de la Royal Air Force en Lincolnshire y Yorkshire. Otro bombardero cuatrimotor. Los analistas de la sede de inteligencia de la Luftwaffe en Berlín apenas levantaron la vista de sus escritorios. Gran Bretaña había estado produciendo diseños de bombarderos pesados desde 1939, y la mayoría de ellos eran francamente basura. El Sterling no podía ascender por encima de los 15.000 pies sin jadear como un jubilado asmático. El Halifax siguió perdiendo unidades de cola en pleno vuelo. Y el Manchester, aquella catástrofe bimotor, ya estaba siendo retirado del servicio tras pasar más tiempo en hangares de mantenimiento que sobre Alemania. Por eso, cuando las fotos de este nuevo avión, designado tipo 464 en los primeros informes de inteligencia, llegaron a los escritorios alemanes, la evaluación fue brutalmente desdeñosa. 4 motores Rolls-Royce, diseño de ala central convencional, aletas traseras gemelas, nada revolucionario. Simplemente otro intento británico de improvisar un bombardero estratégico creíble a partir de una industria que parecía incapaz de igualar los estándares de ingeniería alemanes o estadounidenses. La envergadura medía 102 pies, lo que lo coloca directamente en la misma categoría que cualquier otro diseño pesado de 4 motores que abarrota los aeródromos de la RAF. Oberst Joseph Smith, jefe de inteligencia de la Luftwaffe, presentó los informes del tipo 464 junto con docenas de otros aviones británicos que representaban una amenaza estratégica mínima. La valoración alemana no era del todo descabellada. El programa de bombarderos pesados de Gran Bretaña había sido un completo desastre durante 3 años. El Ministerio del Aire siguió emitiendo especificaciones contradictorias exigiendo aviones que de alguna manera pudieran ser tanto bombarderos estratégicos de largo alcance como plataformas de apoyo táctico. Los fabricantes respondieron con diseños comprometidos que no destacaban en nada. El Sword Sterling, el primer bombardero pesado británico de 4 motores, entró en servicio en agosto de 1940, pero ya estaba obsoleto. Su enorme tren de aterrizaje y su corta envergadura significaban que apenas podía alcanzar altitudes operativas donde los cazas alemanes y las armas antiaéreas hacían su peor trabajo. Los equipos lo llamaron una trampa mortal. La inteligencia alemana había documentado minuciosamente estos fracasos. Los interrogatorios de la tripulación aérea de la RAF derribada revelaron problemas mecánicos crónicos, blindaje defensivo inadecuado y cargas de bombas abismales que apenas justificaban el combustible consumido para llegar al objetivo y regresar. Cuando los analistas de Luftwaffe compararon los bombarderos pesados británicos con su propio Heinkel 177 o incluso con diseños estadounidenses como el B-17 Flying Fortress, la conclusión fue obvia. Gran Bretaña había perdido la carrera de los bombarderos pesados incluso antes de que comenzara. El tipo 464, que pronto sería designado Lancaster, llegó al escuadrón número 44 de la RAF Waddington en diciembre de 1941 para realizar pruebas operativas. Los observadores alemanes notaron que el código de escuadrón KM aparecía en fotografías de reconocimiento durante enero y febrero de 1942, pero no vieron nada que valiera la pena elevar al alto mando. Se parecía a cualquier otro bombardero británico de 4 motores. 4 motores, tripulación de 7 hombres, torretas dorsal y de cola para defensa. La única diferencia notable fueron esas aletas traseras gemelas en lugar del único timón grande del Halifax, pero eso fue simplemente una variación de diseño, no una revolución de capacidad. Lo que la inteligencia alemana no logró captar en absoluto. Lo que sus rígidos criterios de evaluación no pudieron detectar en las fotografías granuladas de reconocimiento fue el espacio revolucionario entre esas alas. Si bien los analistas catalogaron los tipos de motores y midieron la envergadura de las alas, se perdieron la única especificación que redefiniría el bombardeo estratégico. El Bombay de Lancaster corrió sin obstáculos durante 33 pies a través de la sección central del avión. Sin vigas estructurales, sin tanques de combustible, sin marcos de soporte intrusivos, solo un volumen abierto esperando ser llenado con un tonelaje que los ingenieros alemanes consideraban físicamente imposible de transportar. La historia detrás de este Bombay sin obstáculos comienza con uno de los fracasos más espectaculares en la historia de la aviación británica. En julio de 1936, el Ministerio del Aire emitió la especificación P-1336, solicitando un bombardero mediano bimotor capaz de transportar 8.000 libras de bombas a más de 2.000 millas. La lógica parecía sólida. 2 motores significaban menores costos de producción,
menos consumo de combustible y un mantenimiento más sencillo que los diseños de 4 motores. El diseñador jefe de aviones de Aboair, Roy Chadwick, respondió con el tipo 679, más tarde bautizado como Manchester. Parecía brillante sobre el papel. El Manchester voló por primera vez el 25 de julio de 1939 y los problemas surgieron de inmediato. Chadwick se había visto obligado a utilizar el motor Rolls-Royce Vulture, una bestia de configuración X de 24 cilindros que producía 1.760 caballos de fuerza. Sobre el papel, 2 Vultures podrían igualar la potencia de 4 motores más pequeños. En realidad, el buitre fue un absoluto desastre. El motor era esencialmente 2 motores Rolls-Royce Peregrine V12 montados en un cárter común y ese cárter no podía soportar la tensión. Las bielas fallaron, los cilindros se agrietaron y los sistemas de refrigeración tuvieron fugas. El Vulture se sobrecalentó en vuelo nivelado y se incendió con inquietante regularidad. El Escuadrón 107 número 2 recibió los primeros Manchesteres operativos en noviembre de 1940 y en unos meses el avión se había ganado una reputación que aterrorizaba a sus propias tripulaciones más que a las defensas alemanas. En la noche del 24 de febrero de 1941, el Manchester del teniente de vuelo Sherwood sufrió una falla en el motor 20 minutos después del despegue. Consiguió que el bombardero moribundo volviera a cruzar el Mar del Norte con un motor, pero 3 miembros de la tripulación abandonaron Inglaterra, seguros de que estaban a punto de morir. El 13 de abril, otro Manchester perdió ambos motores ante Alemania. Toda la tripulación murió. En junio de 1941, los Manchesteres estaban siendo retirados de las operaciones después de apenas 6 meses de servicio. Pero aquí es donde la desesperación despertó la genialidad. Roy Chadwick se negó a aceptar que el diseño fundamental de su fuselaje fuera defectuoso. El fuselaje del Manchester estaba en buen estado. La estructura del ala era sólida. El enorme Bombay, diseñado para albergar 8.000 libras esterlinas, era exactamente lo que necesitaba Bomber Command. El único problema eran esos malditos motores buitre. Entonces Chadwick hizo algo brillantemente simple. Tiró los buitres a la basura y empezó de nuevo. La solución requirió ampliar la envergadura de 80 pies a 102 pies y montar 4 motores Rolls-Royce Merlin en lugar de 2 Vultures. El Merlin ya impulsaba Spitfires y Hurricanes con una confiabilidad legendaria. Cada Merlin 10 producía 1280 caballos de fuerza, menos que un buitre individualmente, pero 4 Merlin juntos entregaban más de 5000 caballos de fuerza sin ninguno de los modos de falla catastróficos. El equipo de Chadwick trabajó a una velocidad feroz hasta finales de 1940 y principios de 1941, rediseñando los largueros de las alas, recalculando la distribución del peso y reelaborando los sistemas de combustible. El primer prototipo de Lancaster convertido a partir de un fuselaje de Manchester voló el 9 de enero de 1941 desde Bodford Aerodrome. El piloto de prueba Sam Brown informó que el avión se manejó maravillosamente sin ninguna de las tendencias viciosas del Manchester. Los motores ronronearon. Los controles respondieron sin problemas. Lo más importante es que esa cavernosa Bombay permaneció completamente intacta. Chadwick había cogido el peor bombardero operativo de Gran Bretaña y lo había transformado en algo sin precedentes. El Ministerio del Aire, desesperado por encontrar algo que realmente funcionara, ordenó la producción inmediata. En la Navidad de 1941, los primeros Lancaster llegaban a los escuadrones operativos. La inteligencia alemana documentó esta transición, pero la interpretó como que Gran Bretaña simplemente reemplazaba un bombardero mediocre por una variante un poco menos mediocre, con 4 motores en lugar de 2. Eso solo significó más consumo de combustible y dolores de cabeza por mantenimiento. No podrían haber estado más catastróficamente equivocados. El motor Merlin instalado en cada Lancaster Nell era el mismo motor básico que había salvado a Gran Bretaña durante la Batalla de Gran Bretaña. Pero lo que logró en un bombardero pesado fue algo completamente distinto. Cada Merlin 20 o 22 producía 1.460 caballos de fuerza en el despegue, y estos motores podían mantener esa potencia hora tras hora sin las dramáticas fallas que plagaron los diseños alemanes e incluso algunos estadounidenses. Rolls-Royce había pasado años perfeccionando la configuración V12 refrigerado por líquido del Merlin. En 1942, era posiblemente el motor de avión más fiable del mundo. Los Lancaster volaban habitualmente misiones de 7 horas a Berlín y de regreso con los 4 Merlin funcionando sin problemas, mientras que los bombarderos alemanes todavía luchaban con la confiabilidad del motor en distancias mucho más cortas. Pero la potencia bruta era solo una parte de la ecuación.
Lo que hizo que el Lancaster fuera verdaderamente revolucionario fue cómo el equipo de Chadwick había diseñado todo el fuselaje alrededor de esa Bombay sin obstáculos. En todos los demás bombarderos pesados de la época, alemanes, estadounidenses o británicos, el Bombay estaba interrumpido por soportes estructurales, tanques de combustible o compartimentos para equipos. El Bombay estadounidense B-17 estaba dividido en 4 secciones separadas por grandes vigas estructurales. El Halifax tenía tanques de combustible atravesando su compartimento de bombas. Incluso el Sterling, a pesar de su tamaño, solo podía albergar hasta 2.000 bombas debido a limitaciones estructurales internas. La bahía de bombas de Lancaster era diferente. Chadwick había diseñado el larguero del ala principal para pasar por encima del compartimiento de bombas en lugar de atravesarlo. Esta decisión aparentemente simple, mover un elemento estructural unos metros más arriba, creó 33 pies de espacio vertical y horizontal completamente despejado. La bahía tenía 9 pies de ancho y iba desde justo detrás de la cabina casi hasta la sección de cola. Podrías pararte en él. Podrías atravesarlo. Más importante aún, se podrían colgar bombas absolutamente enormes en él. Cuando el Lancaster entró en servicio por primera vez a principios de 1942, podía transportar 14.000 bombas estándar a objetivos en Alemania. Más del triple de lo que la inteligencia alemana creía posible para un avión de su tamaño. La carga típica consistía en una bomba de alta capacidad de 8.000 libras más armas más pequeñas o varias combinaciones de 4.000 galletas e incendiarios. Los analistas alemanes que interrogaron a las tripulaciones de Lancaster capturadas a mediados de 1942 inicialmente descartaron sus afirmaciones sobre las cargas de bombas como exageración o confusión sobre el tonelaje total del escuadrón versus la capacidad de los aviones individuales. La física parecía imposible para los ingenieros alemanes. Un avión que pesa 68.000 libras, completamente cargado, no debería poder transportar 14.000 libras de ese peso como bombas. Eso fue más del 20% del peso máximo de despegue dedicado a la carga útil. Los bombarderos pesados alemanes normalmente conseguían entre el 8 y el 10%. El Heinkel 177, el único bombardero cuatrimotor operativo de Alemania, podía transportar un máximo de 4.400. Incluso eso requería reducir la carga de combustible para misiones de menor alcance. Lo que los cálculos alemanes pasaron por alto fue la extraordinaria relación potencia-peso y la eficiencia aerodinámica del Lancaster. 4 Merlin que producían casi 6.000 caballos de fuerza combinados le dieron a Lancaster suficiente empuje para transportar cargas masivas manteniendo la altitud operativa. El avión podía volar a 20.000 pies completamente cargado, lo suficientemente alto como para evitar las peores concentraciones planas. La velocidad máxima a esa altitud era de 287 millas por hora, lo suficientemente rápida como para dificultar la interceptación para todos, excepto para los pilotos de cazas nocturnos más hábiles. El diseño del ala contribuyó significativamente a este desempeño. Esa envergadura de 102 pies generó una enorme sustentación, mientras que el perfil aerodinámico relativamente limpio minimizó la resistencia. Chadwick se había obsesionado con cada detalle que pudiera reducir la resistencia del aire. Remachado al ras siempre que sea posible, motor cuidado y torretas aerodinámicas. El resultado fue un avión que podía transportar cantidades desmesuradas de municiones en distancias operacionalmente útiles y al mismo tiempo manejarse como un caza para los estándares de los bombarderos pesados. A finales de 1943, el Lancaster ya había demostrado que podía transportar 14.000 libras de forma rutinaria, pero Barnes Wallace de Vickers Armstrongs estaba pensando en algo más grande. Mucho más grande. Wallace, el ingeniero que diseñó las bombas que rebotaban para el ataque a las represas, se había obsesionado con las bombas sísmicas, armas tan masivas que no necesitaban impactar directamente en los objetivos. En cambio, penetrarían profundamente bajo tierra y crearían ondas de choque que romperían cimientos y colapsarían estructuras desde abajo. Sus cálculos mostraron que estas armas debían pesar al menos 10 toneladas para lograr la profundidad de penetración y el efecto destructivo requeridos. 10 toneladas, 22.000 libras. El Ministerio del Aire pensó que Wallace había perdido la cabeza. Ningún bombardero existente podría llevar semejante arma. La carga máxima de bombas de Lancaster era de 14.000 libras esterlinas, y eso ya estaba llevando al avión al límite. Pedirle que llevara 8.000 libras adicionales parecía no solo ambicioso, sino físicamente imposible. Las alas se romperían.
El tren de aterrizaje colapsaría durante el despegue. Los motores no pudieron generar suficiente energía para mantener la altitud. Todos los ingenieros estructurales que revisaron la propuesta de Wallace dijeron lo mismo. Concepto fascinante. Método de entrega completamente impráctico. Wallace no estuvo de acuerdo. Había estudiado obsesivamente las especificaciones de diseño de Lancaster y creía que la estructura del avión podría soportar mucha más tensión de la que sugerían sus clasificaciones oficiales. La clave era que el cavernoso Bombay, un Lancaster estándar, podía transportar 14.000 libras de bombas múltiples distribuidas a lo largo de la bahía. Pero ¿qué pasaría si colgaras una sola arma en los puntos estructurales más fuertes? ¿Qué pasaría si eliminaras el equipo innecesario? Algunos de los cañones defensivos blindados de las posiciones de los caballeros alemanes rara vez atacaban ni siquiera desde las puertas de Bombay. ¿Qué pasaría si utilizaras las variantes Merlin más potentes y aceptaras una carga de combustible reducida para misiones de menor alcance? Los ingenieros de Abo realizaron los cálculos y llegaron a una conclusión sorprendente. Sí, un Lancaster modificado podría, en teoría, transportar 22 libras 000. No de manera cómoda ni segura según los estándares en tiempos de paz, pero podría hacerse. En mayo de 1943, el Ministerio del Aire autorizó el desarrollo del Talboy, la bomba sísmica número 12.000 de Wallace. Esto serviría como un trampolín para probar el concepto antes de intentar el aún más ambicioso Gran Slam. El primer Chico Alto fue lanzado el 8 de junio de 1944 por el líder del escuadrón Jacques Cerf-Volando, un Lancaster modificado del escuadrón número 617. El objetivo era el túnel ferroviario de Saumur en Francia, fundamental para los esfuerzos de refuerzo alemanes después del día del Chico Alto. Atravesó 70 pies de tierra y roca antes de detonar, colapsando el túnel tan completamente que permaneció bloqueado durante años después de la guerra. Los ingenieros alemanes que examinaron los daños no pudieron comprender qué arma había causado tal destrucción. Su evaluación inicial sugirió que múltiples bombas impactaron simultáneamente porque seguramente ningún arma por sí sola podría generar tanta fuerza. Siguieron más huelgas de Talboys hasta finales de 1944. El 15 de septiembre, los Lancaster que llevaban Talboys atacaron los pozos de lágrimas en Karfjeld, Noruega. Una bomba golpeó el acorazado directamente, atravesando su cubierta blindada y abriendo un agujero en su trasero. Las tetas nunca volvieron a navegar. La inteligencia naval alemana solicitó información urgente sobre esta nueva superarma británica, pero los analistas de Luftwaffe no tuvieron respuestas. Sus suposiciones fundamentales sobre las capacidades de Lancaster habían estado equivocadas desde el principio. Luego vino el Gran Slam. Lanzado por primera vez el 14 de marzo de 1945 por el líder del escuadrón Charles R. Sí, relacionado con deportista contra el viaducto de Berfeld en Alemania. La bomba de 22.000 libras tenía 35 pies de largo con una caja de acero endurecido diseñada para penetrar 100 pies bajo tierra antes de detonar. El Lancaster que lo transportaba había sido despojado de casi todo lo que no fuera esencial. Se eliminó la torreta media superior, se quitaron las puertas de Bombay, se reemplazó la torreta de Morro con un carenado aerodinámico, incluso se retiró parte del blindaje de la cabina. El devastador impacto del Gran Slam en Berfeld demostró lo que el Lancaster podía hacer en sus límites absolutos. Pero el verdadero valor estratégico del avión residía en lo que hacía noche tras noche tras noche. Desde el 3 de marzo de 1942, cuando el Escuadrón número 44 llevó a cabo la primera incursión operativa de Lancaster contra las operaciones de colocación de minas en el Golan, hasta el 25 de abril de 1945, cuando los Lancaster atacaron el retiro del Jardín Burkus de Hitler. Estos bombarderos realizaron 156.192 incursiones. Para poner esto en perspectiva, cada noche durante más de 3 años, un promedio de 143 Lancaster volaron sobre territorio enemigo. Las cifras de tonelaje cuentan una historia aún más notable. Los Lancaster arrojaron 608.612 toneladas de bombas durante la guerra, lo que representa el 64% de todas las municiones entregadas por el Royal Air Force Bomber Command. El Halifax, que sirvió durante más tiempo y equipó más escuadrones en determinados puntos, logró 227.610 toneladas. El Sterling, a pesar de entrar en servicio primero, entregó solo 15.300 toneladas antes de ser relegado a tareas de transporte. El Lancaster no solo superó a sus contemporáneos, sino que los enterró en la irrelevancia estadística. Estas cifras representan una campaña de bombardeos a escala industrial que las defensas alemanas lucharon por contrarrestar.
Tomemos como ejemplo los 1000 ataques con bombarderos que comenzaron en mayo de 1942. El primer ataque contra Colonia en la noche del 30 de mayo involucró a 1.047 aviones, pero solo 73 eran Lancaster porque la producción apenas estaba aumentando. Un avance rápido hasta marzo de 1945, las incursiones que involucraban entre 600 y 800 aviones eran rutinarias y los Lancaster comprendían entre el 70 y el 80% de la fuerza. El avión se había vuelto tan dominante que la planificación operativa asumió la disponibilidad de Lancaster en lugar de cuestionarla. La confiabilidad impulsó esta supremacía operativa. Una tripulación de Halifax podría esperar que su avión abortara aproximadamente una misión de cada 10 debido a una falla mecánica. Los Sterling fueron peores. Los Lancaster abortaron aproximadamente a la mitad de ese ritmo, lo que significa que más aviones alcanzaron objetivos y entregaron municiones. El líder de escuadrón Leonard Chesser, quien comandó el escuadrón número 617 y luego el grupo número 5, señaló que los Lancaster lograron consistentemente tasas de utilidad superiores al 80%. Algo extraordinario para bombarderos complejos de 4 líneas que operan en condiciones de guerra con equipos de tierra con exceso de trabajo y escasez de repuestos. El coste humano fue asombroso, pero habría sido mucho peor con aviones inferiores. 3.349 Lancaster se perdieron en operaciones y otros 2.340 sufrieron daños irreparables o se perdieron en accidentes. De los 125.000 tripulantes aéreos que sirvieron al mando de los bombarderos durante la guerra, 55.573 murieron, una tasa de mortalidad del 44%. Pero las tripulaciones de Lancaster tenían probabilidades de supervivencia ligeramente mejores que las de Halifax o Sterling, principalmente porque el avión podía absorber más daño de batalla y aún así traer a su tripulación a casa. La experiencia del inquilino William Reed, que abandonó el vuelo el 3 de noviembre de 1943, ejemplifica la dureza del Lancaster. Su avión fue atacado por un Messerschmitt Bf-110 sobre la costa holandesa mientras se dirigía a Düsseldorf. El fuego de cañón destrozó el parabrisas, hirió a Reed en varios lugares y destruyó la brújula y las comunicaciones. Un Lobo Fowler 190 atacó minutos después, matando al navegante e hiriendo a más tripulantes. Reed siguió volando, arrojó sus bombas sobre el objetivo y llevó al paralizado Lancaster de regreso a través del Mar del Norte para estrellarse en Sipton. Recibió la Victoria Cross, pero decenas de pilotos de Lancaster realizaron hazañas similares con menos reconocimiento. A principios de 1945, Bomber Command podía enviar 700 Lancaster en una sola noche. 700 aviones, cada uno con 14.000 libras de bombas. Esos son 9,8 millones de libras de ordenanza en una redada. La industria alemana no podía soportar ese tipo de destrucción sistemática. Las ciudades no podían reconstruirse más rápido de lo que se demolían. El Boeing B-17 Flying Fortress sigue siendo uno de los aviones más célebres de la historia militar estadounidense, pero su desempeño en combate reveló compensaciones de diseño fundamentales que contrastaban marcadamente con la doctrina Lancaster. Cuando la octava Fuerza Aérea comenzó las operaciones diurnas sobre Europa en agosto de 1942, los B-17 normalmente llevaban entre 4.000 y 5.000 bombas en misiones a Alemania. La carga máxima teórica de bombas era supuestamente de 12.800, pero esa cifra solo se aplicaba a misiones de corto alcance con un mínimo de combustible y sin munición defensiva, condiciones que nunca existieron en el combate real en Europa. La disparidad no fue accidental. La doctrina de bombardeo estadounidense enfatizaba los ataques diurnos de precisión contra objetivos industriales específicos en lugar de los bombardeos nocturnos de ciudades para sobrevivir a la luz del día contra los combatientes alemanes. El B-17 estaba repleto de armas defensivas y ametralladoras calibre 1350 cuando el modelo G entró en servicio. Todo ese blindaje defensivo añadió peso. La munición añadió más peso. El blindaje que protegía a los artilleros y los sistemas críticos añadió aún más. Volar en formaciones defensivas estrechas para protección mutua significaba que los aviones no podían transportar provisiones externas en las alas. Cada decisión de diseño priorizó la supervivencia sobre la carga útil. Las matemáticas fueron brutales. Un B-17G pesaba 65.000 libras, peso máximo al despegue. El armamento defensivo, las municiones y el blindaje adicional consumieron aproximadamente 5.000 libras esterlinas. El combustible para una misión de penetración profunda en objetivos como Schrimford o Ratisbona requería otras 7.000 libras esterlinas.
La tripulación de 10 hombres, su equipo y equipo de supervivencia agregaron otras 2.000 libras. Cuando se contabilizaron todos los sistemas necesarios para atravesar las defensas alemanas a la luz del día, quedaban aproximadamente entre 4.000 y 6.000 libras para bombas, aproximadamente un tercio de lo que un Lancaster llevaba habitualmente de noche. La misión de Schrimpford-Regensburg del 17 de agosto de 1943 ilustró claramente estas limitaciones. 230 B-7 atacaron fábricas de rodamientos de bolas, cada uno de los cuales llevaba aproximadamente 4.000 libras de bombas. La redada entregó aproximadamente 920.000 artefactos en total, pero perdió 60 aviones con sus tripulaciones. Ese mismo tonelaje representaba lo que unos 66 Lancaster podían transportar en una sola incursión nocturna. Y las tasas de pérdidas típicas de Lancaster en 1943 promediaron alrededor del 4%, lo que significa que aproximadamente 3 aviones se perdieron por el mismo efecto destructivo. Los estadounidenses no ignoraron esta disparidad. El teniente general Ira Eker, al mando de la 8ª Fuerza Aérea, solicitó repetidamente modificaciones que aumentarían la capacidad de las bombas B-17. Pero cualquier intento de implementar más ordenanzas significaba reducir combustible, municiones o armas defensivas, cada uno de los cuales significaba mayores pérdidas para los combatientes alemanes. El B-7 quedó atrapado en una trampa táctica 22. Necesitaba un pesado blindaje defensivo para sobrevivir a las operaciones diurnas, pero ese blindaje le impedía transportar las cargas de bombas necesarias para justificar las terribles tasas de pérdidas. La llegada de cazas de escolta de largo alcance resolvió parcialmente este dilema. Una vez que los Mustang P-51 pudieron acompañar a los bombarderos hasta sus objetivos y de regreso desde principios de 1944 en adelante, los B-17 necesitaron menos blindaje defensivo, y en teoría, podían transportar más bombas. Algunas unidades experimentaron quitando armas y agregando bombas, pero los procedimientos operativos arraigados y las limitaciones estructurales de la aeronave significaban que las cargas típicas todavía rondaban los 6.000 como máximo, menos de la mitad de lo que llevaban los Lancaster en misiones equivalentes. Los planificadores aliados se adaptaron a estas realidades asignando roles complementarios. Los estadounidenses bombardearían objetivos de precisión durante el día, cuando la visibilidad permitirá ataques precisos contra fábricas, centros de clasificación e instalaciones petroleras específicas. Los británicos bombardearían zonas objetivo más amplias durante la noche, transportando un tonelaje suficiente para abrumar las defensas contra incendios y los servicios de defensa civil alemanes. No se trataba de una cooperación nacida de la brillantez estratégica, sino más bien de una adaptación práctica de capacidades de bombarderos fundamentalmente diferentes. La ventaja de carga útil de Lancaster permitió misiones que la planificación defensiva alemana ni siquiera había considerado posibles. Tomemos como ejemplo la Operación Castigo. El ataque a las represas se inició la noche del 16 de mayo de 1943. El comandante de ala Guy Gibson dirigió 19 Lancaster especialmente modificados del escuadrón número 617 para atacar las presas Mna y Sorper en el Valle de Ruhr utilizando las bombas cilíndricas giratorias de Barnes o Ayace. Cada bomba pesaba 9.250 libras y tenía que ser lanzada desde exactamente 60 pies de altura a exactamente 232 millas por hora, girando hacia atrás a 500 revoluciones por minuto. Las modificaciones necesarias para que este trabajo funcionara fueron extraordinarias. Los ingenieros quitaron las puertas del Bombay por completo e instalaron brazos de pinza para sostener el arma cilíndrica transversalmente debajo del fuselaje. Un motor hidráulico hizo girar la bomba a toda velocidad antes de lanzarla. Los focos en forma de V montados debajo del morro y la cola convergían exactamente a 60 pies de altitud, brindando a los pilotos una referencia precisa de altura sobre el agua durante la noche. El arma rebotó en la superficie del depósito como una piedra, golpeó la maldita pared, se hundió mientras mantenía el efecto de retroceso y luego detonó contra la maldita cara a una profundidad preestablecida de 30 pies. Las defensas alemanas en el lugar incluían posiciones antiaéreas, redes de torpedos y globos de bombardeo, pero nadie había planeado ataques aéreos a la altura de las olas o armas que rebotaran en el agua. La primera bomba lanzada por Gibson llegó al NER a las 0:28 horas. El 17 de mayo. La presa de Eda, indefensa porque su ubicación remota se consideraba protección suficiente, fue rota a la 1:52 de la mañana. Las inundaciones resultantes destruyeron centrales eléctricas, fábricas e infraestructura en toda la región industrial rural.
Los ingenieros alemanes que examinaron los daños no pudieron determinar inicialmente qué arma había causado las brechas. Los patrones de impacto y las características de los daños no coincidían con ninguna bomba o torpedo conocido. El Tirpitz representaba otro objetivo aparentemente imposible. El acorazado más grande de Alemania pasó la mayor parte de la guerra escondido en los fiordos noruegos, protegido por cortinas de humo, baterías antiaéreas, redes antitorpedos y cobertura de cazas. Múltiples intentos de hundirlo con bombardeos convencionales habían fracasado. Luego, los Lancaster que transportaban niños de 12.000 libras de altura entraron en la ecuación. El primer ataque exitoso se produjo el 15 de septiembre de 1944, cuando 28 Lancaster del número 9 y 617 escuadrones atacaron Karlshorst, volando desde Yagodnik, en el norte de Rusia, después de un vuelo de 11 horas desde Escocia, arrojaron a niños altos desde 14.000 pies. Un niño alto golpeó directamente a Tirpitz, atravesando su cubierta blindada y disparando a través del fondo del barco. El mando naval alemán trasladó el acorazado averiado a Tunzu para su reparación, pero nunca volvió a navegar. El 12 de noviembre de 1944, 32 Lancaster atacaron su fondeadero con Tall Boys y Grand Slams. 3 impactos directos volcaron el barco y mataron a casi 1.000 marineros. Un acorazado que había sobrevivido a ataques con torpedos, incursiones de comandos y bombardeos convencionales fue destruido por bombas lanzadas desde 3 millas de altura. El ataque al viaducto de Berfeld el 14 de marzo de 1945 demostró una precisión que la doctrina defensiva alemana consideraba imposible de noche. Los arcos del viaducto estaban fuertemente defendidos y se consideraban indestructibles ante los bombardeos convencionales. El gran slam del líder del escuadrón, Charles Eyre, impactó a 100 yardas del viaducto, penetró 60 pies bajo tierra y detonó. La onda expansiva derrumbó 100 metros de la estructura. Las redadas posteriores con muchachos altos destruyeron secciones adicionales. El viaducto, supuestamente inmune a los bombardeos, dejó de existir. Estas misiones especializadas tuvieron éxito porque Lancaster podía transportar armas que ningún otro bombardero operativo podía levantar y al mismo tiempo mantener el alcance y la altitud necesarios para alcanzar objetivos en las profundidades de la Europa ocupada. La planificación defensiva alemana había evolucionado para contrarrestar los ataques masivos que lanzaban bombas convencionales. Nadie se había preparado para que aviones individuales lanzaran bombas sísmicas que no necesitaran alcanzar objetivos directamente. En la primavera de 1944, el piloto de combate nocturno del Luftwaffe, el mayor Ines Wolfgang Schnoffer, había acumulado 74 muertes confirmadas, lo que lo convertía en uno de los haces de combate nocturno más mortíferos de Alemania. Sus informes de combate revelaron un patrón sorprendente. Siempre que encontraba una corriente mixta de bombarderos que contenía Lancaster, Halifax y Sterling, priorizaba los Lancaster. No porque fueran objetivos más fáciles. Todo lo contrario, los Lancaster eran más difíciles de derribar que otros bombarderos británicos, más maniobrables y sus tripulaciones se defendían con saña. Schnauer se centró en ellos porque los informes de inteligencia finalmente dejaron claro lo que la realidad operativa había estado gritando durante 2 años. Los Lancaster entregaban el tonelaje que estaba demoliendo sistemáticamente la capacidad industrial alemana. Esto representó un cambio total con respecto a las valoraciones desdeñosas de 1942. Los informes de interrogatorios de las tripulaciones de Lancaster capturadas en 1944 mostraban a oficiales de inteligencia alemanes haciendo preguntas extraordinariamente detalladas sobre cargas de bombas, procedimientos de modificación y capacidades operativas. Necesitaban comprender cómo un bombardero que habían catalogado como convencional transportaba cargas útiles que excedían los máximos teóricos para aviones del doble de su tamaño. Algunos interrogadores expresaron abiertamente su incredulidad cuando la tripulación aérea describió las operaciones de Grand Slam y Tall Boy asumiendo que los prisioneros estaban proporcionando desinformación durante el interrogatorio. Oberst Arjo Hermann, arquitecto del Campo Sur Independiente de Tácticas de Lucha Nocturna, emitió modificaciones directivas en junio de 1944 que abordaban específicamente las formaciones de Lancaster. Los controladores alemanes recibieron instrucciones de orientar a los cazas nocturnos hacia las corrientes pesadas de Lancaster en lugar de formaciones mixtas. El razonamiento era sombríamente práctico. Derribar 3 Halifax que llevaban 9.000 libras de bombas combinadas contribuyó menos a reducir el daño que derribar 2 Lancaster que llevaban 28.000 bombas juntas. Las matemáticas y la desesperación impulsaron la evolución táctica alemana.
El problema era que reconocer la supremacía de Lancaster no proporcionaba soluciones para detenerlo. Los cazas nocturnos alemanes, principalmente los Messid Bf-110 y los Junas J-88, fueron optimizados para ataques desde abajo y detrás, dirigidos a tanques de combustible de bombarderos y bahías de bombas con cañones que disparaban hacia arriba. Esto funcionó brillantemente contra Halifax y Stirling, cuyos sistemas de combustible eran vulnerables al fuego hacia arriba. Los Lancaster, con sus tanques de combustible colocados de manera diferente y ese cavernoso compartimiento de bombas a menudo lleno con una sola arma grande en lugar de múltiples bombas más pequeñas, demostraron ser mucho más resistentes a estos ataques. El mayor Rudolf Sonut, al mando del Nakiak Gasrada 100, informó en agosto de 1944 que la tasa de destrucción de su unidad contra Lancaster era aproximadamente un 30% menor que contra números equivalentes de otros bombarderos pesados. La torreta trasera de Lancaster, equipada con 4 ametralladoras Browning calibre 303, podía rastrear objetivos de manera efectiva y disparar suficientes balas hacia abajo para obligar a los cazas alemanes a interrumpir los ataques. Los ingenieros de vuelo en el astródromo pudieron detectar a los cazas acercándose desde arriba, dando a los artilleros unos segundos preciosos para responder. La combinación de resistencia estructural y fuego defensivo eficaz hizo que los asesinatos en Lancaster fueran costosos para los pilotos alemanes. En el otoño de 1944, las pérdidas de los cazas nocturnos de la Luftwaffe se acercaban a niveles insostenibles. Las mejoras tácticas del Bomberkommando, incluidos escuadrones de apoyo a los bombarderos que lanzaban mosquitos para cazar cazas alemanes, contramedidas electrónicas mejoradas y un mejor enraizamiento, significaron que los interceptores alemanes estaban muriendo más rápido de lo que se podía entrenar a los pilotos de reemplazo. El propio Schnalla anotó en su diario que en octubre de 1944 se encontraba regularmente con corrientes de 400 a 600 Lancaster con quizás 30 cazas alemanes disponibles para interceptarlos. Las matemáticas del desgaste se habían inclinado decisivamente en contra de Alemania. El tardío reconocimiento de las capacidades de Lancaster por parte de los Luftbrenners llegó demasiado tarde para tener importancia estratégica. Sí, los pilotos alemanes finalmente habían aprendido a priorizar a los bombarderos que causaban el mayor daño. Sí, las tácticas evolucionaron para abordar las vulnerabilidades específicas de Lancaster. Pero cuando estas contramedidas se materializaron, la base industrial de Alemania ya estaba destrozada, la producción de combustible se había derrumbado y los programas de capacitación de pilotos no podían reemplazar las pérdidas. El historial de combate de Lancaster obligó a todas las fuerzas aéreas importantes a reconsiderar supuestos fundamentales sobre el diseño de bombarderos pesados. Antes de 1945, la sabiduría convencional sostenía que los bombarderos estratégicos necesitaban un amplio armamento defensivo para sobrevivir a los cazas enemigos, incluso si ese armamento reducía drásticamente la capacidad de carga útil. El Lancaster demostró que una alta carga útil entregada de manera consistente durante años de operaciones importaba mucho más que la supervivencia teórica en enfrentamientos individuales. Esto no fue inmediatamente obvio para los planificadores militares, pero la evidencia estadística fue abrumadora. Un Lancaster que llevaba 14.000 libras de bombas logró una destrucción más estratégica que dos B-17 que llevaban 4.000 cada uno, incluso representando diferentes tasas de pérdidas. Los estadounidenses aprendieron esta lección mientras diseñaban el Boeing B-29 Super Fortress. Aunque el desarrollo del B-29 comenzó antes de que las capacidades de Lancaster quedaran claras, las modificaciones finales de la guerra enfatizaron cada vez más la carga útil sobre el blindaje defensivo. El B-29 podía transportar 20.000 libras de bombas, acercándose al rendimiento de Lancaster, pero solo después de que los ingenieros aceptaron sistemas defensivos reducidos y dependieron más de la altitud y la velocidad para su protección. Las variantes del B-29 de posguerra eliminaron aún más armas, reconociendo lo que el Lancaster había demostrado en bombardeos estratégicos: el tonelaje sobre el objetivo importa más que las tasas de supervivencia de los aviones individuales. Las oficinas de diseño de aviación soviéticas estudiaron con intenso interés los informes de inteligencia alemanes capturados sobre las operaciones de Lancaster. El bombardero Chu-4 del Tupolev de Sign Bureau, que voló por primera vez en mayo de 1947, mostró claras influencias de los principios de Lancaster. A pesar de parecerse superficialmente al B-29, los diseñadores soviéticos dieron prioridad a una enorme bahía de bombas sin obstáculos capaz de transportar de todo, desde bombas convencionales hasta las primeras armas nucleares. La carga máxima de bombas del 24 alcanzó las 22.000 libras, igualando exactamente la capacidad de Gran Slam de Lancaster.
Esto no fue una coincidencia. Fueron los planificadores soviéticos los que reconocieron que la capacidad de carga útil definía la eficacia del bombardeo estratégico. Los propios británicos aprovecharon las lecciones de Lancaster con el Avro Lincoln y más tarde con la Bomber Force. El Lincoln era esencialmente un Lancaster más potente y optimizado en torno a bombas aún más grandes. Cuando Gran Bretaña desarrolló su disuasión nuclear en la década de 1950, los tres bombers, el Valiant, Victor y Vulcan, presentaban la enorme Bombay sin obstáculos como elemento central de diseño. El Vulcan podría transportar 21.000 libras esterlinas de forma convencional o una sola arma nuclear. Descendientes conceptuales directos de la filosofía de Lancaster de que el volumen y la capacidad de carga útil de Bombay superaban a casi cualquier otra consideración. El desarrollo de los bombarderos estratégicos estadounidenses durante la Guerra Fría siguió trayectorias similares. El Kenbae B-36, diseñado a mediados de la década de 1940, podía transportar 72.000 libras de bombas. Una cifra absurda que solo tenía sentido en un mundo donde Lancaster había demostrado que las cargas útiles masivas eran operativamente viables. El Boeing B-52, que entró en servicio en 1955 y sigue operativo en la actualidad, fue diseñado con una capacidad de carga útil de 70.000. Ambos aviones sacrificaron blindaje defensivo, confiaron en la altitud y contramedidas electrónicas para su protección, y organizaron toda su estructura para entregar el máximo tonelaje al objetivo. El cambio doctrinal fue igualmente profundo. La teoría del bombardeo estratégico anterior a Lancaster enfatizaba los ataques de precisión contra objetivos específicos utilizando bombarderos que podían abrirse camino a través de las defensas enemigas. La doctrina posterior a Lancaster aceptó que el bombardeo estratégico significaba aplastar las defensas enemigas mediante un tonelaje puro, apuntar a regiones industriales en lugar de fábricas individuales y diseñar bombarderos principalmente como sistemas de transporte de carga útil en lugar de fortalezas voladoras. Esta no era una doctrina moralmente cómoda. Conducía directamente a conceptos como destrucción mutua asegurada, pero reflejaba lo que la experiencia de combate había demostrado. Ganar campañas de bombardeo estratégico requirió lanzar más municiones de las que el enemigo podía absorber, no volar los aviones individuales más fuertemente armados. La influencia de Lancaster se extendió más allá de los diseños de aviones específicos y reformó la forma en que los planificadores militares calculaban la efectividad de los bombardeos estratégicos. Las relaciones entre carga útil y alcance se convirtieron en la métrica principal para evaluar los bombarderos pesados. El blindaje defensivo pasó a ser secundario. El Lancaster no solo había sido un excelente bombardero, había redefinido lo que significaba la excelencia.